Bienvenidos al podcast de la Iglesia Hispana de Bradford. Aquí compartimos la palabra de Dios cada semana. Aquí encontrarás los mensajes y sermones de nuestra iglesia para que puedas conectarte con Dios de donde estés. Welcome to the podcast of Iglesia Hispana de Bradford. Here we share God's Word every week. Here you'll find messages and sermons from our church so you can connect with God wherever you are. Ya sea que hables español o inglés, estamos aquí para que puedas experimentar el amor y la esperanza en Cristo. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para tu vida. Whether you speak Spanish or English, we're here to help you experience the love and the hope found in Christ. We hope these messages will be a blessing in your life. Gracias por acompañarnos. Que disfrutes el mensaje de hoy. Thank you for joining us. Enjoy today's message. El Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Nuestros pastores están en este momento en San Diego. They are in San Diego, U.S. Our pastors are in San Diego, U.S. Ellos están asistiendo a unas conferencias para pastores. They are attending to some conferences to pastors. So cuando ellos lleguen acá van a llegar llenos para darnos más. When they come back, they will be full to give us more. Amen. Have you noticed my English lately? ¿Se están viendo? La gloria sea para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. So mientras mi computador se prende, vamos a comenzar con el título de este mensaje. While her computer turns on, we're going to start with today's message. El título del mensaje del día de hoy es ¿qué estás dispuesto a hacer por el Evangelio? Today's message is, what are you willing to do for the gospel? Y para ello vamos a tener que irnos al Evangelio de San Mateo. And for that, I'm going to ask you to look in your Bibles at the Gospel of Matthew, Los capítulos 24 y 25 de Mateo chapters 24 and 25 of Matthew. Recogen una charla que el Señor Jesús le entregó a sus discípulos. Make emphasis on a conversation that Jesus had with his disciples. Lo que el Señor Jesús les está diciendo a ellos es cierta información acerca de profecías y de los tiempos finales. What Jesus is sharing with them is about prophecy and the end times. El tiempo del Señor Jesús en esta tierra estaba por terminar, así que Él se toma el trabajo de sentarse con sus discípulos y explicarles qué va a suceder más adelante. So Jesus' time on earth was about to finish, so he takes time to sit with his disciples and explain to them what was going to happen. En estos dos capítulos, Él les empieza a hablar a los discípulos acerca de las señales antes del fin. In these two chapters, he tells his disciples about the signs before the end times. Les habla de su segunda venida. He speaks to them about his second coming. En este también encontramos la parábola de las vírgenes. Here we also find the parable about the 10 virgins. Y con esta parábola aprendemos que nuestras vasijas tienen que estar llenas para esperarlo a Él. And it's in here that we've learned that our hearts, our lamps have to be full with oil for us to wait for his coming. Y en este discurso también se encuentra el juicio de las naciones. And here we also find the judgment of the nations. Y en ese juicio Dios separará a los suyos de quienes no lo son. And it's in that judgment that Jesus will separate his from the ones that are not his. Los que son suyos irán con Él, His will go with him, pero los que no lo son irán a condenación but the eterna. ones who didn't recognize him will go to condemnation. Y en medio de este discurso encontramos la parábola de los talentos. And it's here that we find the parable of the talents. Así que miremos qué dice Mateo 25:14. So let's see what Matthew 25 verse 14 says. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. La parábola comienza hablando del reino de los cielos. This parable starts speaking about the kingdom of heaven. El reino de los cielos es la llegada del reino y el gobierno del Señor a esta tierra. The kingdom of heaven, it's God's
kingdom coming on earth, pero está asociada al ministerio del Señor Jesucristo. but it's also associated with Jesus' ministry. Las buenas noticias de salvación es que cada quien que acepte la oferta de Dios, The good news of salvation is for everyone who accepts God's free gift, que todo aquel que acepte el mensaje de arrepentimiento, everyone who accepts the message of repentance, de redención y de restauración, of redemption and restoration, podrá ser parte del reino de los cielos. would be able to take part in the kingdom of heaven. Así que el reino de Dios es el gobierno de Dios, el reinado de Dios, The kingdom of God is his government, y el evangelio es el medio por el cual nosotros podemos hacer parte de él. and the gospel is the means in which we can be part of that kingdom. Y la parábola dice, porque el reino de los cielos es. And the parable says, for the kingdom of heaven is. Así que el gobierno de Dios, el reinado de Dios a través del evangelio es. The kingdom of God, his reign is, through the gospel is. Un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. It's a man going on a journey and called his servants and entrusted to them his property. Este hombre se va por un tiempo, va a estar ausente por un tiempo indefinido y tiene un tesoro en sus manos. This man that the Bible is talking about goes away for an indefinite time and has a treasure in his hands. Y él selecciona cuidadosamente a sus siervos para entregarles ese tesoro. And he selects his servants very carefully to entrust that. Ese hombre se va por un tiempo, pero vuelve. That man goes for some time, but he comes back. E inmediatamente nuestros ojos y nuestros oídos empiezan a escuchar semejanzas acerca de nuestro Señor Jesús. And very, very quickly our mind and our ears start to remember and go to our Lord Jesus. Nuestro Señor Jesús vino a esta tierra. Our Lord Jesus came to this world. Estuvo entre nosotros. He was among us. Murió por nuestros pecados. He died for our sins. Resucitó al tercer día. Resurrected on the third day. Ascendió a los cielos. Ascended to heaven. Se sentó a la diestra del Padre. Is sitting at the right hand of the God. Y va a venir nuevamente por nosotros. And is coming back again for us. Amen. La iglesia primitiva estaba bajo el imperio romano. The primitive church was under the government or the authority of the Roman Empire. Y la persecución era muy recia. And the persecution was very vile. Así que ellos, en su momento de sufrimiento, comenzaron a cambiar su saludo y lo pasaron de Shalom a Maranatha. So they very quickly started to To change the way they say hi from Shalom to Maranatha. the way they say hi from what she just said. Esa palabra les recordaba que su Señor venía por ellos otra vez. That means that their Lord is coming back quickly and is coming back again. Y eso les daba ánimo. That reminded them of that and it gave them strength. Hermanos, Cristo viene otra Amen. vez. Jesus is coming back again. No se confunda, Don't get confused. no se distraiga. Don't get distracted. No piense que te está tomando mucho tiempo. Don't think he's taking too long. El Señor Jesús dijo que iba a venir a esta tierra The Lord Jesus said he will come back to this earth y vino. and came. La Biblia dice que Él iba a morir por nuestros pecados The Bible says that he was going to die for our sin, y Él murió por nuestros and he pecados. did. La Biblia dice que Él iba a resucitar The Bible says that he was going to resurrect, y Él resucitó. and he resurrected. La Biblia dice que Él va a volver The Bible says that he will come back y again, Él va a volver. and he will come Aleluya. back again. Amen. Ahora miremos ciertas características de la tarea que le fue entregada a estos siervos. Let's look at some characteristics of the task that was given to these servants. El tesoro era del dueño, del Señor, The treasure was of the owner, pero Él le entrega la responsabilidad a sus siervos. but he gives that responsibility to his servants. Ellos no son los dueños del tesoro, They're not the owners of that treasure. son los mayordomos. They are just
the people who have to take care of it. Ellos tienen que tener cuidado del tesoro que les ha sido entregado. They have to be very careful with the treasure that's been Pero given. si ustedes notan, el Señor no les dice qué hacer con el tesoro. But if you take notice, the Lord doesn't tell them what to do with the treasure. Porque cuando el Señor escogió a los siervos, Él sabía que esos siervos conocían su carácter y su personalidad. Because when the Lord entrusted this to his servants, he knew that they knew his character and his personality. Ellos tenían que saber qué hacer con ese tesoro. They knew what to do. They had to know what to do with the treasure. Cuando nosotros tenemos una relación cercana con nuestro Señor Jesús, When we have a close relationship with our Lord Jesus, conocemos su carácter, we know his character. nos acercamos cada día más al Señor, We come closer to him every day. nosotros vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos con el tesoro que nos ha entregado. We come to know what the Lord expects of us and wants us to do with what he's Lo que entrusted. hacemos con el tesoro depende del corazón del dueño del tesoro. What we do with the treasure it depends on the heart of the owner. Ahora, ¿de qué tesoro estamos hablando? What is this treasure that we're talking about? La parábola habla de talentos. The parable speaks of talents. Un talento era 22 kilos de peso de un material precioso. That talent was 22 kilos of a precious metal. Una persona podía conseguir un talento trabajando 20 años. A person could accomplish one talent working for 20 years. Así que un solo talento era una riqueza inmensa. So just one talent was an immeasurable treasure. Y como vimos en nuestro contexto, esta parábola está hablando del reino de los cielos. And as we saw in this context, that the Lord speaking of the kingdom of heaven. Esta parábola no está hablando de los talentos naturales de cantar, hablar en público y todas las habilidades que nosotros tengamos. This parable is not speaking of the talents of singing, preaching, that we would normally think of. Jesús les estaba hablando a sus discípulos acerca de los tesoros del reino. Jesus was speaking to his disciples about the treasures of heaven. Él se iba a ir lejos y les estaba entregando el tesoro del evangelio a los discípulos. He was going far and he was entrusting the gospel to the disciples. Ellos tenían que saber qué hacer con ese tesoro. They had to know what to do with that treasure. La partida del Señor Jesús estaba muy cercana The departure of Jesus was very near. y estaba en manos de los discípulos el expandir el evangelio del reino a toda la tierra. And it was now in the hands of the disciples to spread the gospel all over the world. Si tú has recibido el evangelio de salvación, If you have received the gospel of salvation, tú tienes un tesoro en tus manos you have a treasure in your hands. y tienes que trabajar ese tesoro. And you must work that treasure. Porque te ha sido confiado el tesoro del reino de los cielos. Because it's been entrusted to you, the treasure of the kingdom of heaven. Va más allá de lo que tú creas que puedes o no puedes hacer. This goes beyond what you think you can or cannot do. El énfasis de esta parábola no son las capacidades naturales de un ser humano. The emphasis of this parable is not the abilities of the human being. El énfasis de esta parábola es el valor del tesoro. The emphasis of this parable is the value of the treasure. Y el tesoro más preciado que nosotros tenemos es a nuestro Señor Jesucristo. And the most precious treasure that we have is Jesus Christ in our heart. Y es nuestra responsabilidad predicar el evangelio de Jesucristo. And it's our responsibility to preach the gospel of salvation. Mire lo que dice en Mateo 10 del 7 al 8. Let's look at Matthew 10, 7 to 8. Y le dice el evangelio, dice Jesús, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amen. So Matthew 10, verses 7 and 8, and proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay. Lo que tú y yo recibimos fue de gracia. What you and I have received has been by grace. Da lo que tú recibiste de gracia. Give what you have received by grace. Hay otros que necesitan la gracia que tú recibiste. There's others out there that need the grace that you have A received. ti no te costó.
It didn't cost you anything, pero no significa que fue gratis. but it doesn't mean it was free. Hay alguien que pagó en la cruz por lo que tú recibiste de Amen. gracia. Someone paid at the cross what you have received by grace. Dale a otros la gracia que tú recibiste. Give others the grace that you have received. Ahora mire lo que dice el versículo 15. Look at what verse 15 says. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. To one he gave 5 talents, to another 2, to other 1, to each according to his ability. No solamente ellos tenían que saber qué hacer con el tesoro, Not only do they had to know what to do with the treasure, sino que no tenían excusa. they had no excuse. A cada uno de ellos les fue entregado de acuerdo a sus capacidades. Each one got according to their ability. No había espacio para quejas, There was no room for complaints. no había espacio para envidias. There was no space for envy. El departamento de quejas y reclamos estaba cerrado. The department of complaints was closed. Cada uno había recibido de acuerdo a lo que podía hacer. Everyone had received according to what they could do. Y simplemente cada uno tenía que hacer lo que tenía que hacer. And everyone had to do what they had to do. Ahora, en nuestro caso, nosotros no podemos hablar que tenemos un llamado más difícil del que nosotros deberíamos tener. Now, us in our case, we can't say that we have a calling greater than what we have. Déjeme decirle que cada uno de nosotros tiene un llamado. Each and every one of us has a calling. Y es un llamado diferente y específico para cada uno de nosotros. And it's a different calling and a specific calling for each and every one of us. Y no es un llamado más grande del que usted puede soportar y no es menor del que usted debe trabajar. And it's not more than what you can endure or less than what you can do. A veces nos incomoda que otros tengan cosas que nosotros no tenemos. Sometimes we get uncomfortable when we see others having things that we don't have. Yo quiero predicar como fulano. I wish I could preach like so and so. Ojalá tuviera la voz que tiene la niña. I wish I could sing like some person. Yo quisiera enseñar como otra persona. I wish I could teach like that person. Pero usted ha recibido talentos que son necesarios para el crecimiento en el reino de los cielos. But you have received your own talent, which is needed for growing the kingdom of heaven. Cada uno de nosotros encaja perfectamente en la fotografía grande de la historia del universo. Each and every one of us fits perfectly in the picture of the whole universe. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer. The only thing we must do is do what we are entrusted to do. Ahora, la Biblia dice, la narración sigue y dice que el que tenía 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. El que tenía 2 negoció con ellos y también ganó 2 talentos. Now we continue here in the passage and we learn that here the Bible says that the one who was given 5 talents invested them and got 5 more, and the same for the one who was given 2, invested and got 2 more. Los buenos sirvientes entendieron la responsabilidad de su llamado. The good servants understood the calling. Ellos no perdieron tiempo. They didn't waste time. Ellos no se pusieron a pensar cuánto se iba a demorar el Señor en volver. They didn't even pay attention to how long it was going to take for his master to come back. Ellos recibieron su responsabilidad y empezaron a trabajar. They got their responsibility and started to work on it. La larga espera no hizo que ellos se desanimaran. The long wait did not discourage them. Pero a veces parece que nosotros llevamos el evangelio a cuestas sobre nuestros hombros. Many times we feel like we're carrying the gospel on our shoulders. Nosotros no le hablamos a otros porque creemos que esa persona no va a escuchar el mensaje. We don't speak to others about the gospel because we think that they're not going to listen to us. O porque simplemente ya le hemos hablado a esa persona y esa persona lo ha rechazado. Or simply because we already spoken to them and they have rejected. ¿Sabe que muchas veces nosotros decidimos por otros? You know that many times we decide for others. Antes de entregarles el mensaje, nosotros decidimos su eternidad, muchas veces porque ni siquiera les entregamos el mensaje. Many times before we even speak, we already have decided in our minds for them. Y le quitamos, And we stop sharing the gospel. y le quitamos la oportunidad a alguien de recibir a Cristo. And we take that opportunity that someone had to receive Christ. Cuando yo no conocía al Señor, nadie daba un peso por mí. Before I knew God, no one would give a penny for me. Cada vez que la iglesia o los pastores me hablaban de Cristo, yo rechazaba el mensaje. Every time pastors or anyone would come to me about Christ, I would reject them. Mientras el mensaje llegaba,
me rebeldizaba más en mi the corazón. more the message would come, the more rebellious I would become against Y it. muchas personas renunciaron. And many people quit talking to me. Pero había una madre que oraba There was a mother who kept praying y un pastor que no se rindió. and a pastor who never gave up. Y un día la gracia de Dios me alcanzó. And one day the grace of God encountered me. ¿Qué hubiera pasado conmigo si el Señor no me hubiera alcanzado? What would have happened to me if the Lord hadn't reached out for me? Yo me pongo a pensar en la vida que yo tenía antes y yo no creo que a esas alturas yo estuviera viva. I sometimes think about the life I was living, and I honestly don't think I would be alive. Pero hubo un pastor que no renunció a hablarme del Evangelio. But there was a pastor who never gave up and Y un continued día- to talk to me about God. Yo me arrodillé y recibí a Cristo en mi corazón. And one day I kneeled down and I received the Lord. Nosotros sembramos la semilla, We plant a seed, que a veces esa tierra que parece infértil, un día puede dar fruto. and sometimes we see the land where we're planting, or the soil may be dry, but one day that can give fruit. Cuando nosotros retenemos el Evangelio de salvación, no solamente estamos afectando a una persona, estamos afectando generaciones. When we restrain ourselves from speaking to someone of the gospel, we're not just affecting that one person, but we could be impacting generations. Si yo no hubiera recibido a Cristo en mi corazón, ¿qué hubiera pasado con mis hijos? If I didn't receive God as my Lord and Savior, what would have happened to my children? ¿Qué hubiera pasado con los nietos que algún día voy a tener? What would have happened to the grandkids that one day I might have? No hubiera habido una madre que les enseñaría el Evangelio de Jesús. There wouldn't be a mother who would teach them about Jesus. Cada vez que usted cierra sus labios a alguien que necesita el Evangelio, usted está afectando generaciones que necesitan a Cristo. Every time you close your mouth and don't speak to someone about Jesus, you are affecting and impacting generations. Los dos siervos fieles estaban tan ocupados en hacer la voluntad de su Señor que no se desanimaron ni se distrajeron. The two faithful servants were so busy doing the work that was entrusted to them that they didn't get discouraged because they were not keeping record of time. Pero viene el versículo 18. But let's look at verse 18. Pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. El tesoro no dejó de ser tesoro por estar enterrado, The treasure didn't lose its value because it was buried, pero no dio fruto. but it didn't bear fruit. Cuando nosotros tenemos el Evangelio de salvación y lo callamos, es como meter una luz debajo de una mesa. When we have the gospel, when we know Jesus and we hide it and we don't say anything about it, it's like putting a light under a table. Es tomar a la luz que ilumina este mundo y esconderlo. It's taking the light that lights up this world and hiding it. Jesucristo es el tesoro más preciado que esta tierra puede conocer. Jesus is the most precious treasure that this world could ever come to know. Y la gente necesita escuchar de Cristo. And people need to hear about Jesus. Nosotros pensamos que quizás el mundo no nos va a escuchar, We think that the world may not hear us, que esa persona está muy perdida. and that person may be too lost. Tú estabas perdido también Once we were lost as well, y el Señor te alcanzó. and the Lord reached out for us. Esa misericordia que te fue entregada, muéstrasela a otros. That mercy that was given to you at once, show it to others. Este hombre simplemente escondió el tesoro, This man simply hid his treasure. pero un día el Señor volvió. But one day the Lord came back. Y el versículo 19 dice: And verse 19 says, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Al que tenía 5 talentos ganó 5 más, el que tenía 2 talentos ganó 2 más, y él ha juzgado a cada uno de sus siervos individualmente. Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered me 5 talents, here I have made 5 more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. Cuando el Señor habla con los siervos, Él los revisa uno por uno. When the master speaks to his servants, he revises one by one. Cuando Dios hable con nosotros, va a hablar con nosotros uno por uno. When the Lord will speak to us, he will speak to us one by one. Ahí no funciona el que somos una sola carne.
There it doesn't work that we're one flesh. Cada uno de nosotros One body. tenemos que hablar con nuestro Señor. Each and every one of us will have time with the Lord. Y Él no nos va a juzgar a nosotros conforme a nuestras habilidades, He will not judge us according to our abilities, sino conforme a nuestra fidelidad. but according to our faithfulness. Las palabras que escucharon los siervos fueron, buen siervo fiel. The words that the servants heard were good and faithful servant. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. You have been faithful over little, I will set you over much. El tema es sencillo, nosotros tenemos un tesoro. This is simple. We have a treasure. El tesoro es precioso por sí mismo. It's precious by itself. Nosotros tenemos que trabajar ese tesoro conforme a nuestras capacidades. We are to work that treasure according to our abilities. Y lo único que tenemos que hacer es fieles. And the only thing that we must do is to be faithful. No hay nada más que hacer. There's nothing else to do. Trabajar siendo fieles. Working, being faithful. Y lo que dice el Señor es, entra al gozo de tu Señor. And what the Lord says, enter in the joy of your Lord. El premio no es algo material, no son bienes, no es dinero. The reward is not anything material, money or anything else. El premio es la comunión con nuestro Señor por la eternidad. Amen. The gift is communion with the Lord for eternity. Hay una gloria que nos está esperando. There's a glory that is waiting for us. Daniel 12:3 dice, Daniel 2, 12:3, le dice, los 12:3 entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, verse 3 says, and those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Cosas que ojo no vio, Things that eye has not seen, ni oído oyó, ear has heard, son las que Dios tiene are preparadas the para things that nosotros. the Lord has prepared for us. Nosotros brillaremos como estrellas en el firmamento. We will shine like the stars. Hay una gloria que nos está esperando. There is a glory that awaits us. Nuestra eternidad va a ser con nuestro Señor Our Jesús. eternity will be with the Lord Jesus. ¿Usted se imagina que usted nunca más va a llorar? Can you think that you will never ¿Que nunca again más will va a cry? sufrir? That you never again will suffer? ¿Usted se imagina una vida sin pagar mortgage? Can you imagine a life without paying a mortgage? La vida que nos espera es perfecta, The life that awaits us is perfect, maravillosa. wonderful. Nuestra mente no la puede ni siquiera imaginar. Our mind cannot even comprehend. Seamos or imagine. fieles. Let's be faithful. Nuestro Dios es bueno. Our God is good, amen. Prediquemos el evangelio de salvación. Let's preach the gospel of salvation. Pero mire lo que le pasa al siervo que escondió el tesoro. But let's see what happens to the servant who hid the treasure. Versículo 26. Verse 26. Siervo malo The bad servant y negligente. and negligent. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amen. You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I scatter no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will be given, will be more will be given, and he that have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be given, will be taken away. Y aquí yo tengo que hacer una aclaración.
Here I have to make a clarification. La salvación no es por obras. Salvation is not by, No es que yo haga algo para ganar el cielo. there's nothing I can do to gain heaven. No hay algo que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. There's nothing we can do to win God's favor. Pero a este siervo se le llama malo But this servant is called wicked y negligente, and negligent, porque no entendió el tesoro que se le había sido entregado. for he never understood the treasure that was given. Porque él no valoró el tesoro que el Señor le había dado en sus manos. He did not value the treasure that the Lord had entrusted in his hands. Cuando hablamos de la condenación de las personas, nosotros no estamos hablando de un mal viaje a un hotel de una estrella. When we speak condemnation, we are not speaking of a trip to a bad hotel with 1 star. Estamos hablando de un lugar que arde con fuego y azufre, We're speaking of a place that burns with fire, a donde hay un tormento eterno. where there's constant torment. Nosotros no queremos ese tormento para nosotros. We don't want that for us. No lo queremos para nuestros hijos. We don't want that for our children. Pero ese siervo malo no le importó que otros recibieran ese tormento. But this bad servant didn't care if others would receive that torment. Su indiferencia se reproduce en maldad. That indifference translates into wickedness. Su negligencia permitió que otros sin el evangelio de Jesús se perdieran. His negligence made for others who don't know Jesus get lost. Nuestra tarea no es opcional. Our homework is not optional. Y no es una tarea simplemente del día a día que nosotros hacemos o no hacemos. And this is not a responsibility that we do day to day. Hay un día que el Señor va a juzgar esta tierra There is a day where the Lord will judge this earth, y va a haber una condenación. and there will be condemnation. Y aquellas personas que no han recibido al Señor Jesús van a ser separadas. And people who have not received Jesus as their Lord and Savior will be separated. Jesucristo vino a salvar el mundo, no a condenarlo. Jesus came to save the world, not to condemn the world. Está en el corazón de Dios que todo el mundo se salve. It's in the heart of God that everyone gets saved. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio Amen. de Cristo. It's our responsibility to preach the message of salvation. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14 dice: 2 Timothy 1:14 says, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. 2 Timothy 1:14, by the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. Alguien dijo que los cristianos cautivados por el amor al Señor han construido hospitales, han acabado con trata de esclavos. Someone says that people who love God and have God in their hearts have built hospitals and have ended slavery, Ellos han fundado orfanatos, han iniciado reformas. had funded orphanage and also reforms. Ellos han penetrado la oscuridad de este mundo con el Evangelio de Cristo. They have penetrated the darkness of this world with the light of the gospel. Muchos mártires en la historia han entregado su vida y la vida de sus hijos para que usted y yo hayamos recibido el Evangelio. Many people from the Bible from before have laid down their lives so that you and I today can hear about the gospel of Jesus. Las catacumbas en Roma The catacombs in Rome gritan a voces scream with loud el voices testimonio de los mártires que dieron la vida por el cristianismo. the testimony of those who laid down their lives for this gospel. Cuando el Evangelio se esparció por el Imperio Romano, When the gospel spread through the Roman Empire, todos los cristianos salieron corriendo a otras ciudades porque estaban siendo perseguidos. all the Christians run away to other cities because Y they were Dios being utilizó persecuted. la persecución para expandir el Evangelio. And God used that persecution to expand the gospel. Y muchos escucharon del Evangelio de salvación, Many came to hear the gospel, pero otros murieron en el camino para que estos alcanzaran esa salvación.
but many die in the way so that others could come to hear it. Hoy tenemos misioneros en China, en el Medio Oriente, que están entregando su vida por causa del Evangelio. Today we have missionaries in China and the Middle East who are dying so that they can give the gospel. ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer? And what are you willing to do? ¿Cuántas horas de trabajo tú estás dispuesto a renunciar por causa del Evangelio? How many hours of work are you willing to give up for the gospel? ¿Cuántas comodidades tú estás dispuesto a renunciar por causa del Evangelio? How many comfort things that you are willing to give up for the gospel? ¿Cuántos amigos estás dispuesto tú a dejar por causa del Evangelio? How many friends are you willing to leave behind for the gospel? ¿Cuántas horas en la noche tú estás dispuesto a poner al lado para levantarte temprano y hablar con Dios? How many hours a day are you willing to put down so that you can go before the Lord and pray? Si el Señor te ha llamado a servirle el tiempo completo y tú lo percibes en tu corazón, ¿tú estás dispuesto a renunciar a tu carrera? If the Lord calls you to serve Him full time, are you willing to give up your career? ¿Tú venderías tu casa por causa de Cristo? Would you sell your house for the cause of the kingdom? ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por el Evangelio? What are you willing to do for the gospel? Cuando tú llegas a la iglesia cada 8 días y ves y glorificas al Señor con otros, ¿qué estás dispuesto a hacer para servir al Señor en tu iglesia local? When you come to church every 8 days and you praise and worship with your fellow Christians, what are you willing to do to continue to spread the gospel? Yo quiero contarles una historia. I want to share a story. En 1925, un hombre llamado John Newton nació en Londres. In 1925, a man named Newton was born in London. Su padre era un capitán de barco y la mamá de este hombre se llamaba Elizabeth. His father was a captain and his mother's name was Elizabeth. Y esta mujer era cristiana y le enseñó a este niño los principios del temor del Señor. This woman was a Christian and she taught him the fear of God. Pero cuando John tenía 6 años, su mamá falleció. When John was 6, his mom died. Y este jovencito fue creciendo y se metió al negocio de los barcos como su papá. This young man was growing and went into business with the ships like his dad. Pero las ausencias que él tenía en su corazón y el ambiente pesado de los marineros volvieron su corazón duro. But the atmosphere that he grew up in around Marines and harsh life made his heart Se volvió un hombre buscapleitos, rencoroso, agresivo. He became aggressive, bitter. Odiaba al Señor y blasfemaba con su boca y hasta inventaba palabras para ofender a Dios. He hated God and would blaspheme against him and even made up words to offend God. Era un muchacho insoportable. He was a young man that was hard to tolerate. Y por ese comportamiento uno de los capitanes lo entregó como esclavo. And because of his behavior, one of the captains gave him into slavery. Y en su esclavitud su corazón se endureció más. And during that slavery, his heart became even harder. Pero era un muchacho muy inteligente. But he was very smart. Y salió de la esclavitud y se convirtió en capitán de barcos. He came out of slavery and became a captain of his own ship. ¿Y saben qué hizo? And you know what he did? Empezó a traficar con esclavos. He became to traffic slaves. Eso que le habían hecho a él, lo empezó a hacer él con ellos. That what was done to him, he started to others. Y su vida cada vez se hundía más en el negocio de tráfico de esclavos. And his life every day would dig more into slavery. Pero un día, con el barco lleno de esclavos, se vino una tormenta terrible. One day, while his ship was full with slaves, they faced a big storm. Y este hombre pensó que iba a morir. And he thought he was going to die. Y por primera vez en muchos años clamó misericordia a Dios. And for the first time in many years, he called out to the Lord. Aún así su vida no cambió, Even with that, his life didn't change. pero empezó su proceso de transformación. But he started his transformation. Y un tiempo después, movido por un profundo arrepentimiento, recibió a Cristo en su corazón. And sometime later, moved by repentance in his heart,
he received the Lord. Su vida fue transformada. His life was transformed. Y en ese momento él empezó a servir a quienes él había maltratado tanto. He became to serve those who he had hurt. Era un hombre que pastoreaba a los más débiles, a los más pobres. He became a pastor to those who were weak. Él dedicó su vida a la causa de Cristo. He dedicated his life for the Lord. Se estima que aproximadamente 3 billones de personas en el mundo no conocen a Jesús. It's estimated that 3 billion people in the world don't know God. Hay gente que en las calles necesita el mensaje de salvación. There's people on our streets that need the gospel of salvation. Entrega de gracia lo que tú recibiste de gracia. Give by grace what you receive by grace. ¿Qué sería de tu vida si el Señor no te hubiera rescatado? What would be of you today if the Lord hadn't rescued you? ¿Qué sería de tu hogar si Dios no te hubiera rescatado? What would be of your home if the Lord hadn't rescued you? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Evangelio? What are you willing to do for this gospel? ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer para mostrar el tesoro que tienes en tus manos? What changes are you willing to do or make to show the gift that was entrusted to you? Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos y compartir el podcast con otros. Nos vemos la próxima semana. Thank you for listening. We hope today's message has been a blessing to your life. Don't forget to follow us and share this podcast with others. See you next week.